¿Alguna vez escuchaste hablar de un hombre que usaba dulces para atraer a sus víctimas? Esta historia, aunque parezca sacada de una película de terror, es completamente real. Dean Corll, apodado el asesino de los caramelos, protagonizó uno de los casos criminales más oscuros y escalofriantes en la historia de Estados Unidos. Entre los años 1970 y 1973, en Houston, Texas, desaparecieron decenas de jóvenes sin dejar rastro. Lo que parecía un misterio sin resolver tomó un giro perturbador cuando se reveló quién estaba detrás. Hoy descubriremos la verdad sobre este caso siniestro. Antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal. Así me ayudarás a seguir trayendo historias criminales. Dean Corll nació en 1939 en Indiana y tuvo una infancia aparentemente común, aunque marcada por un hogar inestable. Su familia se mudó varias veces hasta establecerse en Houston, donde sus padres abrieron una pequeña fábrica de dulces llamada Pecan Prince. Allí Dean trabajaba junto a su madre, y fue en ese entorno donde empezó a ganarse la confianza de los niños del vecindario con caramelos gratuitos. Con el tiempo, su imagen de joven amable se volvió peligrosa. Su comportamiento comenzó a oscurecerse tras ser dado de baja del ejército por motivos médicos poco claros. Esto marcó el inicio de una vida doble e inquietante. A partir de 1970, Dean comenzó a atraer a adolescentes con promesas de fiestas, marihuana y dinero. Pero no actuó solo. Reclutó a dos cómplices adolescentes, David Brooks y Elmer Wayne Henley, quienes le ayudaron a secuestrar a las víctimas. Ellos también eran jóvenes de Houston, y Corll supo manipularlos, ofreciéndoles regalos y afecto. Este trío del horror comenzó a operar en secreto, y sus crímenes pasaron desapercibidos durante años. Las víctimas eran en su mayoría muchachos entre 13 y 20 años, quienes eran abusados y asesinados brutalmente. Los crímenes de Corll eran metódicos y escalofriantes. Las víctimas eran llevadas a su casa, donde tenía una habitación especialmente preparada con esposas, cadenas y una tabla de tortura. Era un lugar donde el horror se vivía en silencio. La policía no tenía pistas claras, ya que los jóvenes eran considerados simples fugitivos y muchas familias no recibían ayuda efectiva. Este vacío institucional permitió que Corll siguiera con sus crímenes sin mayores obstáculos. La comunidad vivía con miedo, pero nadie sospechaba del o el amable repartidor de dulces. Durante 3 años, Dean Corll mantuvo esta rutina criminal con una precisión perturbadora. Su carácter reservado lo hacía parecer inofensivo, y eso lo protegía. Mientras tanto, los cuerpos eran enterrados en diferentes lugares, incluyendo un bote, una playa y bajo el piso de una cabaña. Los relatos posteriores de sus cómplices detallan un nivel de sadismo que dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Dean Corll solía hacer que sus cómplices participaran en una especie de juego macabro llamado la tabla, donde ataba a las víctimas a una tabla de madera perforada especialmente diseñada para inmovilizarlos durante horas, mientras él los torturaba sistemáticamente. Esta tabla fue hallada por la policía y se convirtió en una de las pruebas más perturbadoras del caso, ya que evidenciaba el nivel de planificación y sadismo con el que actuaba. La cifra exacta de víctimas aún es debatida, pero se estima que superó las 28, convirtiéndolo en uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos. Finalmente, todo cambió el 8 de agosto de 1973,
Elmer Wayne Henley, en un giro inesperado, disparó y mató a Corll en un acto de desesperación. Según su testimonio, Corll se volvió demasiado violento incluso para él y temía por su propia vida. Tras el asesinato, Henley llamó a la policía y confesó todo, lo que llevó al hallazgo de los cuerpos enterrados. La noticia estremeció al país entero y destapó una historia que había permanecido oculta por años. Aquel dulce disfraz había caído, revelando al monstruo que habitaba en su interior. La confesión de Henley llevó a una serie de excavaciones que dejaron atónitos a los medios y a la comunidad. Bajo instrucciones precisas, la policía comenzó a buscar los lugares donde los cuerpos habían sido enterrados. Uno de los sitios más macabros fue el bote en el lago Sam Rayburn, que sirvió como una tumba flotante. Día tras día, nuevas víctimas eran descubiertas y el país seguía los avances con horror. La magnitud del crimen fue tan grande que se necesitó apoyo de varias agencias federales para procesar toda la información y recolectar pruebas. La cobertura mediática fue intensa y sensacionalista. Los diarios apodaron el caso como la masacre de Houston, y la historia del asesino de los caramelos se volvió sinónimo de terror. Aunque Henley y Brooks fueron arrestados y sentenciados, la atención pública se centró en cómo fue posible que algo así ocurriera sin que nadie sospechara. La crítica hacia las autoridades locales fue fuerte, ya que muchas familias habían reportado desapariciones sin recibir una investigación adecuada. Este caso obligó a replantear los protocolos sobre personas desaparecidas y abusos de menores. El perfil psicológico de Corll ha sido analizado en profundidad por criminólogos y psicólogos. A diferencia de otros asesinos en serie que buscaban notoriedad, Corll parecía actuar en la sombra, casi con obsesiva discreción. Tenía un gran control sobre sus emociones y planificaba sus actos con precisión. No mostraba remordimientos ni sentimientos, lo que lo convirtió en un depredador extremadamente peligroso. Su capacidad para manipular a otros y encubrir sus acciones lo hace uno de los casos más complejos en la historia criminal estadounidense. Muchos expertos coinciden en que uno de los aspectos más perturbadores fue la utilización de jóvenes como cómplices. Henley y Brooks no solo ayudaron, sino que también participaron activamente. Esto abrió debates sobre el límite entre víctima y victimario, especialmente en casos de manipulación emocional profunda. Se discutió el rol del entorno, la influencia de la pobreza y la falta de educación emocional. ¿Hubieran estos chicos cometido tales actos sin la influencia de un adulto como Corll? Es una pregunta que aún hoy no tiene una respuesta definitiva. Desde la perspectiva social, el caso de Dean Corll provocó un cambio importante. Organizaciones comunitarias comenzaron a tomar más en serio las denuncias de desapariciones y se impulsaron campañas educativas sobre los peligros del abuso y la manipulación. También se mejoró la coordinación entre escuelas, padres y fuerzas del orden. Aunque fue un capítulo oscuro, también sirvió como catalizador para que la sociedad comenzara a hablar de temas que antes eran tabú. El miedo dio paso a una mayor conciencia y prevención. Hasta el día de hoy, el nombre de Dean Corll provoca escalofríos. Su historia ha sido objeto de documentales, libros y análisis académicos. Pero más allá del morbo, se ha convertido en un ejemplo de cómo un criminal puede esconderse bajo la apariencia más amable. El caso nos recuerda que el mal no siempre se presenta con un rostro aterrador. A veces se disfraza de dulces y sonrisas. Y por eso, la memoria de las víctimas debe ser honrada con verdad y justicia. Dean Corll no fue simplemente un asesino serial.
Fue un maestro de la manipulación que supo aprovechar las fallas del sistema para cometer sus crímenes. Usando caramelos y carisma, construyó una fachada que le permitió actuar impunemente durante años. Su historia no solo es impactante por el número de víctimas, sino por el modo en que logró ocultarse a plena vista. El legado que dejó es sombrío, pero también aleccionador. Gracias a la revelación de su caso, muchas instituciones comenzaron a tomar medidas más estrictas para proteger a los menores y actuar rápidamente ante desapariciones. Recordar a Dean Corll no es glorificarlo, sino asegurarnos de que atrocidades como las suyas no se repitan. ¿Crees que el verdadero horror está en los actos de Dean Corll o en cómo la sociedad permitió que sucedieran sin hacer preguntas? Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los casos criminales más escalofriantes de la historia. Si te impactó la historia del asesino de los caramelos, no olvides dejar tu comentario contándonos qué parte te impresionó más. Y si te gustan los videos que mezclan historia, crimen y análisis psicológico, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. ¡Hasta la próxima!